Bien, buenas tardes. Nuevamente estamos en una clase de física para los alumnos de tercer año, con ustedes el profesor Pérez. Bien, en esta oportunidad, como estarán apreciando en el título, lo que vamos a ver es caída libre y tiro vertical de los cuerpos en el vacío. Bien, entonces acá tenemos que aclarar justamente lo que acabamos de decir. En el vacío, ¿sí?, se producen estos movimientos, es decir, no se tiene en cuenta el rozamiento del aire. Bien, y en cuanto a tiro vertical, entendemos que el objeto, ¿sí?, es, digamos, se deja caer, ¿sí?, no se lanza hacia abajo, simplemente se deja caer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en cuanto al tiro vertical, justamente se lanza, ahí sí se lanza hacia arriba con una determinada velocidad inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos apreciar entonces en el caso de caída libre? Justamente el objeto está a una máxima altura, se deja caer, ¿sí?, y en definitiva, su velocidad, sería el módulo de la velocidad llamada rapidez, comienza a aumentar, ¿sí?, hasta cuando llega al piso, llega con su máxima velocidad. Obviamente, y cabe aclarar que estos tipos de movimientos se tratan de movimientos rectilíneos uniformemente acelerados en el caso de la caída libre, ¿sí?, y desacelerados en el caso del tiro vertical, justamente porque todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra con la aceleración, digamos, de la gravedad, un valor que se puede establecer eh, como constante, pero en realidad varía a lo largo de las distintas posiciones en las cuales nos podemos encontrar en la Tierra. En los polos, por ejemplo, es mayor este valor de aceleración, y a medida que nos acercamos hacia el ecuador, el valor es menor. El valor que vamos a tomar nosotros es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que todo cuerpo se siente atraído hacia la Tierra con ese valor de aceleración. Eh, para que tengan ustedes una idea, por ejemplo, un corredor de Fórmula 1, cuando está justamente en su auto compitiendo a una velocidad determinada en una curva, por ejemplo, puede experimentar una aceleración de varias veces este valor G, 3 o 4 veces la aceleración de la gravedad, para que tengan, digamos, en cuenta que este valor de aceleración de la gravedad puede ser, digamos, en determinadas oportunidades mayor. En este caso tiene que ver justamente con un móvil que se está desplazando a gran velocidad y está produciendo estos tipos de aceleraciones. No sería el caso de caída libre y tiro vertical, pero para que lo relacionemos con esto, porque muchas veces en la instrumentación electrónica de estos automóviles o de las computadoras se tiene en cuenta justamente a cuántos valores de G está sometido el cuerpo del piloto, en definitiva. Bien, entonces, que quede claro, caída libre sería un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y tiro vertical sería un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bien, entonces nos ponemos de acuerdo en que el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y es un valor de aceleración constante, si bien hemos aclarado que varía ya sea que nos encontremos en los polos o en el ecuador. Obviamente son variaciones no tan notables. Estamos hablando de quizás 9,79, 9,85, ¿sí? Nunca sería comparable, por ejemplo, si nos encontráramos en otro, digamos, lugar alejado de la Tierra, por ejemplo en la Luna. La gravedad es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Esa justamente es la explicación por la cual se observaba oportunamente a los astronautas que iban flotando sobre la superficie de la Luna. Bueno, muy bien. En cuanto entonces a la caída libre, hacemos el análisis. Recordemos que estamos hablando de movimientos válidos
por lo tanto las ecuaciones son válidas en el vacío, no estamos teniendo en cuenta el rozamiento del aire. Y para ponernos de acuerdo, entonces, si tenemos este objeto, ¿sí? Que es el objeto que en definitiva se va a dejar caer desde una cierta altura, ¿sí? Vuelvo a repetir, el objeto se deja caer, ¿sí? Va ganando en definitiva velocidad en módulo, en dirección no varía porque se supone que la trayectoria es perfectamente rectilínea y vertical, entonces varía el módulo de la velocidad, es decir, varía su rapidez. ¿De qué manera varía? Aumentando cada vez más, es decir, la velocidad inicial de este tipo de movimiento entonces es cero, un dato a tener en cuenta. Repito, velocidad inicial en el movimiento de caída libre, cero. La velocidad comienza a aumentar y llega a su máximo de velocidad cuando está en el piso, en definitiva. Es muy común confundirse y de hecho muchas veces ocurre cuando resuelven un problema que interpretan que la velocidad final de llegada al piso es cero, imposible. No es cero, es la máxima. La velocidad inicial, cero, justamente es en el instante que se lanza el cuerpo, mejor dicho, en el instante que se deja caer el cuerpo, no que se lanza. ¿De acuerdo? Bien, entonces, datos a tener en cuenta, aceleración positiva, porque digamos, la dirección del movimiento va en la dirección de la aceleración de la gravedad, por lo tanto ese valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es positivo, velocidad inicial 0, ¿sí? Velocidad final máxima. Entonces, esos serían los datos a tener en cuenta. Cuando estamos, digamos, en la altura máxima, es decir, cuando se produce la altura máxima, obviamente cuando la velocidad inicial es cero. Bien, y acá, justamente como la caída libre la estamos tomando como un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las ecuaciones son las mismas, solamente que, como tenemos escrito acá, debemos reemplazar la A de aceleración por la G de aceleración de la gravedad y la D de distancia recorrida por la H de altura. Ahora, muy bien, y tener mucho cuidado acá. Cuando nos referimos a altura, ¿sí? Nos estamos refiriendo, en definitiva, a la distancia recorrida por el objeto desde que parte desde su altura máxima. No estamos hablando desde la altura al piso, ¿sí? Obviamente también se puede calcular la altura total desde el piso hasta digamos, el lugar desde donde fue lanzado ese objeto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de distancia recorrida en función de la altura. Entonces, repito, reemplazamos A de aceleración por G, que es aceleración de la gravedad, y distancia por altura. Bueno, muy bien. Obviamente, como nos expresa este gráfico, acá estamos viendo la dirección del movimiento, velocidad inicial 0 a máxima altura, la gravedad hacia abajo con el valor 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y una vez que se llega al piso se ha producido la velocidad máxima. Bien, perfecto. Muy bien, hablemos de las ecuaciones, observemos las ecuaciones, no olvidemos que velocidad inicial vale 0. Bien, aquí tendríamos las ecuaciones entonces. Observemos, esta ecuación nosotros la conocíamos como velocidad final es igual a A por T. En este caso, obviamente, le está faltando la velocidad inicial porque recordemos que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Y hemos reemplazado la A por la G, ahí se ve claramente. Bueno, de esta ecuación, por ejemplo, podemos despejar el tiempo, ¿sí? El tiempo total que ha caído el objeto será la velocidad final a la cual ha llegado dividida en la aceleración de la gravedad, que recordemos es constante. Bien, en el caso de la ecuación de altura, recuerden que hemos reemplazado la altura por distancia, donde antes era D, ahora es H, donde antes era A, ahora es G,
Por lo tanto, la altura será un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos la altura en función de distancia recorrida. De acá también podemos despejar el tiempo como raíz cuadrada de 2 por h dividido g. Obviamente a este término le está faltando la velocidad inicial, que no la hemos colocado, por supuesto, porque vale 0. Bien, y por último, la fórmula independiente del tiempo, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces gravedad altura. En este caso, obviamente, la velocidad inicial es 0, no la colocamos, me queda simplemente 2 multiplicado por gravedad por altura. Bien, estas serían las ecuaciones que, si ustedes, digamos, han internalizado claramente las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no van a tener ningún inconveniente para utilizar estas ecuaciones. Obviamente, debemos considerar en este movimiento las características que acabamos de nombrar. Primero, el objeto se deja caer, ¿sí? El objeto se deja caer. Segundo, la velocidad inicial vale 0, ¿sí? Tercero, la velocidad final es máxima. Cuarto, la aceleración de la gravedad es positiva. Y estamos hablando de movimientos en el vacío, es decir, no estamos teniendo en cuenta el rozamiento del aire. Bien, dicho esto, pasamos al análisis del movimiento en tiro vertical, ¿sí? Acá justamente recuerden que las trayectorias son rectilíneas porque existe otro tipo de movimiento que, por ejemplo, es el movimiento oblicuo, que correspondería al lanzamiento de una bala de cañón. Por ejemplo, no sería este el caso. Estamos hablando acá de trayectorias rectilíneas, es decir, el objeto que se encuentra, digamos, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, de repente es lanzado verticalmente con una velocidad inicial. Y acá ya estamos viendo una diferencia. El objeto es lanzado con una velocidad inicial. Quiere decir que la velocidad inicial en tiro vertical no es 0. Ahora, analicemos qué ocurre con el objeto a medida que es lanzado. Fue lanzado con una determinada velocidad inicial, sube, 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 y a medida que va subiendo, obviamente, lo que está ocurriendo es que el módulo de su velocidad, es decir, la rapidez, va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque justamente la aceleración de la gravedad viene en contra, ¿de acuerdo? Entonces acá ya no tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que es un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado, porque tenemos la aceleración de la gravedad en contra de la dirección del movimiento, por lo tanto lo vamos a considerar negativa en nuestras ecuaciones, ¿sí? Si bien el módulo es 9,8, pero en las ecuaciones la vamos a considerar como negativa. Entonces, volvemos a repetir. La trayectoria es rectilínea, ¿sí? Es lanzado el objeto con cierta velocidad inicial, su velocidad va disminuyendo a medida que el objeto sube, y la pregunta es ¿hasta cuándo? En algún momento el objeto disminuye su velocidad a 0 y en ese momento tenemos la máxima altura. Es decir, que en la máxima altura se ha producido la velocidad final igual 0. Dicho de otra manera, cuando el objeto se detiene es porque ha alcanzado la máxima altura, ¿sí? Velocidad final igual 0, ¿sí? Todo lo contrario al otro movimiento de caída libre. En el de caída libre, mientras que la velocidad inicial era 0, en este movimiento la velocidad final es 0. Mientras que en caída libre la velocidad final era máxima, en este movimiento la velocidad final es 0 y la velocidad inicial tiene un cierto valor de lanzamiento que corresponde con el lanzamiento y va disminuyendo a medida que va subiendo, porque justamente tiene la gravedad en contra. Bueno, muy bien, todo eso está explicado acá en este texto. ¿Sí? Ese es el gráfico mediante el cual yo les hice la simulación, ¿sí? Tenemos la gravedad que siempre apunta hacia abajo y el objeto en este caso se desplaza hacia arriba. Y acá pasamos directamente a las ecuaciones. Observamos que la ecuación de velocidad final ahora es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Le hemos colocado el menos
para identificar que se trata de tiro vertical, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado en definitiva. Y acá tenemos velocidad inicial, justamente hay velocidad inicial porque se trata de tiro vertical. También podemos despejar el tiempo como velocidad final menos velocidad inicial dividido en menos gravedad. Esto surge del despeje. Ahora bien, en el momento de reemplazar G, lo reemplazamos como 9,8, ¿sí? No como menos 9,8, porque el menos ya está colocado en la fórmula. Y como la velocidad final, si estamos calculando el tiempo cuando el objeto llega a su máxima altura, la velocidad final vale 0, entonces el negativo de la velocidad inicial se cancela con el negativo de la gravedad, lo cual representa que el tiempo me va a quedar positivo como debe ser. Bien, en cuanto a la ecuación de altura, que recuerden es la misma que la distancia, solamente que la hemos colocado acá con los términos cambiados de lugar, pero es exactamente lo mismo. Diríamos que la altura es velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos menos porque se trata de tiro vertical, y gravedad y altura porque estamos justamente en tiro vertical o caída libre, donde hemos reemplazado la A por la G y la H por la D. Bien, y es menos porque justamente es tiro vertical y por eso es que tenemos velocidad inicial. Bien, acá me dice, ¿qué ocurre si queremos calcular la altura máxima? Bueno, ahí tenemos que recordar que la velocidad final es 0. Siempre en la altura máxima la velocidad final es 0. Por lo tanto, y por ejemplo, de la ecuación independiente del tiempo, que la hemos colocado acá, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 por aceleración de la gravedad por altura, hemos hecho 0 la velocidad final al cuadrado y ahí hemos despejado la altura. ¿Cómo? Muy sencillo, pasamos restando la velocidad inicial al cuadrado, la pasamos restando al otro miembro, y me queda menos 2 por G que la pasamos dividiendo con el menos que teníamos arriba y el menos que teníamos abajo se cancelan y me va a quedar que la altura máxima será velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces por la gravedad. Eso nos permite calcular la máxima altura de un objeto que ha sido lanzado en tiro vertical. Bueno, muy bien. En cuanto a las consideraciones teóricas tenemos solamente eso. Acá en el cuadernillo a ustedes les aparece la hoja 44 que ya la han resuelto. Se refiere a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y acá tenemos en la hoja 45, ¿sí? Nombrada como 45, ahí la están viendo, tenemos la ejercitación de caída libre y tiro vertical, donde yo acá les resuelvo a modo de ejemplo un problema que es el que vamos a pasar a explicar en este momento. Dice así: un obrero deja caer una herramienta desde la terraza de un edificio. Entonces acá ya estamos viendo que es un movimiento de caída libre, ¿sí? Justamente porque ahí nos está diciendo deja caer, ¿sí? Bien, más abajo, desde un balcón, una persona ve la herramienta caer y mide el tiempo, supónganse que tiene un cronómetro justo, mide el tiempo que tarda en llegar al suelo. Es decir, esa herramienta, ¿sí? Esa herramienta fue lanzada desde una terraza y pasa por la vista de un observador que está más abajo en un balcón, y a partir de ahí se toma el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es de 1 segundo. Bien, ahora, suponiendo que desde la terraza la herramienta pasa por el balcón 1,5 segundos después de comenzar su caída, nos pregunta cuál es la altura del edificio. Entonces, repasemos. Tenemos un edificio de determinada altura que no la conocemos, se deja caer una herramienta, 1 segundo y medio después de haber caído pasa por un balcón y a partir de ahí se toma el tiempo y esa herramienta tarda 1 segundo al llegar al piso. Quiere decir que tenemos como datos tiempos y además tenemos
aceleración de la gravedad. Y también tenemos como dato que al ser caída libre, el objeto se deja caer con velocidad inicial igual 0. Entonces, aquí estaría la resolución. Colocamos la ecuación de altura, por ejemplo, porque nos pide calcular altura en definitiva del edificio, que obviamente se puede calcular a través de la distancia recorrida por ese objeto. Entonces, colocamos la fórmula de altura como un medio de la gravedad tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo, donde recordamos que en caída libre la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, este término de acá, ¿sí?, que está en amarillo, se anula. Por eso es que me queda entonces la altura como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Esta ecuación nos sirve, por supuesto, y lo podemos calcular en dos tramos, podemos calcular esta altura. Porque tenemos el dato de tiempo desde que el objeto pasa por un balcón y de un balcón hacia el piso. Bien, entonces por eso es que hemos reemplazado acá el valor de g por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y el valor de t por 1,5 segundos, porque justamente se nos dijo que pasa por el balcón 1,5 segundos después de ser lanzado. Bien, calculamos entonces ese valor, obviamente le vamos al cuadrado del 1,5 y hemos obtenido en definitiva la distancia recorrida por esa herramienta desde la terraza hacia el balcón, que en definitiva representa la altura que hay desde el balcón a la terraza o de la terraza al balcón, 11,025 metros. Bien, lo mismo para la altura desde el balcón al suelo, pero acá hay que tener una precaución. El objeto ya viene cayendo cuando pasa por el balcón, ¿sí? Y a partir de ahí se toma el tiempo que llega hasta el piso. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Ya acá la velocidad inicial no es 0. ¿Por qué? Porque el objeto ya viene en caída libre. Ya viene con un segundo y medio de caída libre. Por lo tanto, la ecuación ahora, para hallar en definitiva la distancia recorrida, va a ser esta. Va a ser un medio de la gravedad de tiempo al cuadrado más la velocidad inicial tiempo. Y dirán, ¿pero qué velocidad inicial si era 0? Sí, es 0 en la terraza, pero no es 0 en el balcón. Cuando el objeto ya viene cayendo, no es 0, viene con cierta velocidad inicial, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Y calculamos esa velocidad, que esa velocidad sería inicial, ¿sí?, si tomamos en cuenta desde el balcón al piso, pero sería final si es de la terraza al balcón. Por eso hemos colocado la ecuación de velocidad final del balcón, como hemos colocado acá, gravedad por tiempo simplemente. La gravedad es la misma de siempre y el tiempo 1,5, que es el tiempo que tarda desde la terraza hasta el balcón. Nos da 14,7 metros sobre segundo. Quiere decir que esa herramienta ya viene cayendo con una velocidad inicial de 14,7 metros sobre segundo. Bueno, y ahora sí, el tiempo a reemplazar es un segundo. ¿Por qué? Porque es el segundo que le falta para llegar desde el balcón al suelo. Reemplazamos entonces los valores, un segundo en el tiempo, 14,7 en la velocidad, y nos da una distancia recorrida, en definitiva, que sería una altura desde el balcón al suelo o del suelo al balcón, que es 19,6 metros. ¿Sí? Recuerden que esa altura es función de una distancia recorrida. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, tenemos la altura desde la terraza al balcón, que me dio 11, y la del balcón al suelo me da 19,6, sumamos las dos alturas. Me da en definitiva 30,62 metros. Quiere decir que la altura de ese edificio, lo cual en este caso también equivale a decir que es la distancia recorrida por esa herramienta al caer, es de 30,62 metros. Ahora bien, leamos este párrafo que dice acá, que acabo de escribir, y dice:
Ese análisis anterior es interesante para comprender conceptos de física, obviamente, pero el cálculo podría realizarse, en este caso, ¿sí?, directamente sumando los dos tiempos. No es que no sirva haber hecho este cálculo, ojo, este cálculo sirve muchísimo para comprender cómo se resuelve cualquier problema, ya sea de caída libre o de tiro vertical. Pero lo podríamos haber resuelto de una manera más sencilla, claro, directamente sumando los dos tiempos. O sea, si conocemos todo el tiempo de caída, en definitiva, que son 1,5 segundos más 1 segundo, lo cual me da un tiempo total de 2 segundos. Directamente con ese tiempo total calculo la altura. ¿Cómo? Y con la fórmula de la altura de la caída libre, que no tiene en cuenta la velocidad inicial, porque recordemos que el objeto en la terraza, en el momento de caer, su velocidad inicial vale 0. Entonces, 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. Muy bien, donde acá el tiempo es 2,5 segundos. Y para sorpresa, y obviamente como debía ocurrir, la altura recorrida me da exactamente lo mismo, o sea, 30,62 metros. Observen ustedes con un pequeño cálculo cómo me he ahorrado todos estos cálculos que he hecho acá. Lo que pasa, bueno, que como yo he escrito acá, para comprender bien los conceptos de física, ¿sí?, hemos tomado este camino, ¿sí? ¿De acuerdo? Obviamente, para resolver los problemas, cada uno tomará el camino que más conviene. Obviamente, no todos los problemas son exactamente iguales para resolver, eh, pero justamente este problema lo podemos resolver de esas dos maneras. Bueno, muy bien. Y las actividades para ustedes ya arrancan desde el problema 2, 3, 4, hasta el problema 10. Bien, esa sería entonces la actividad que les toca para ustedes, para ver justamente este tema, que recordemos habla de caída libre y tiro vertical de los cuerpos, ¿sí? Recuerden entonces las características de cada movimiento. En caída libre el objeto se deja caer, no se lanza, por lo tanto la velocidad inicial es 0. La velocidad final con la que llega al piso es máxima. Se trata de movimientos en el vacío donde no se tienen en cuenta el rozamiento del aire. La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la velocidad a medida que cae el objeto aumenta cada vez más en módulo. Y en el caso de tiro vertical, el objeto es lanzado verticalmente con una cierta velocidad inicial. Cuando llega a su máxima altura, se detiene, o sea, la velocidad final, digamos, se produce cuando el objeto llega a la máxima altura. También estamos hablando del vacío, trayectorias rectilíneas, y la velocidad en tiro vertical va disminuyendo porque justamente tiene en contra la aceleración de la gravedad, que vale 9,8. En las ecuaciones de caída libre ponemos el término como positivo, y en las ecuaciones de tiro vertical ponemos el término como negativo. Bien, entonces esta ha sido la clase explicativa de los temas caída libre y tiro vertical. Nos estamos viendo.